Conocer los tiempos, ubicarnos en los tiempos bíblicos, ubicarnos en la línea del tiempo, para mí es esencial y fundamental para entender la Biblia y sobre todo lo que es la escatología y la profecía. Todos los hechos acontecen dentro de un tiempo determinado. Y así es como Dios ha señalado las cosas y Él ha determinado los tiempos y ha manejado los tiempos. Así que en esta clase vamos a explicar un poquito cómo va a ser nuestro estudio en función de la línea del tiempo. Yo he dividido, he hecho 4 cuadros de 4 líneas del tiempo. El uno es una línea del tiempo general que va desde Adán o Génesis hasta Apocalipsis, al final de todos los tiempos, hasta que se termina el milenio, el quinto reino de Daniel o el reino de los cielos, y luego entramos a la eternidad. Esta es la primera línea del tiempo. La segunda que vamos a mirar es la línea de los 5 reinos de Daniel, ¿no? Que empieza 600 años antes de Cristo con Daniel y por medio de sus visiones y sus profecías podemos marcar una segunda línea del tiempo que va desde el tiempo de Daniel, 600 años antes de Cristo, o sea, 600 años antes de Jesús, hasta el final asimismo de todos los tiempos. Él dice que van a haber 5 reinos desde su tiempo, se van a suceder uno tras otro 5 reinos hasta el final de todos los tiempos. La tercera línea que yo he marcado aquí es la línea de los 7 sellos, o también la línea del tiempo marcada por Jesús en Mateo 24 y 25. Allí Jesucristo dice que desde su tiempo hasta el final de todos los tiempos él divide ese tiempo en 3 grandes secciones, en 3 partes importantes. La primera la llamó principio de dolores, la segunda la llamó el fin y la tercera la llamó el reino de los cielos, que es lo que él vino a predicar. Entonces, desde su tiempo hasta el final de los tiempos van a haber estos tres grandes espacios. Ya vamos a explicar un poquito más de esto. Y la cuarta línea del tiempo que he marcado es lo que Jesús mismo explica, o es parte de esta línea de los 7 sellos, y que Jesús la llamó también principio de dolores, el fin y el reino de los cielos. Es esta parte de aquí. Nosotros ya hemos venido hablando todo esto, esto lo hemos explicado y ya nos toca estudiar esto, pero esto lo hemos aislado, lo hemos sacado aparte y lo hemos ampliado acá. Y dentro de esta parte del fin suceden 3 cosas importantes. Aquí se desarrollan los 3 sellos de Apocalipsis. Ya vamos a hablar. La primera parte es la parte del anticristo, son 3 años y medio. La segunda parte es el arrebatamiento de la iglesia, que sucede después de 3 años y medio del anticristo. El arrebatamiento de la iglesia, donde también sucede los 144,000 sellados, y también la iglesia es llevada ante el trono de Dios, y todo esto ocurre en muy poco tiempo, días, semanas tal vez, no llegará más. Pero aquí lo ponemos hemos ampliado un poco en el papel esta parte porque queremos poner información. Y después viene pues el día de la ira de Dios, que es los juicios de Dios sobre la tierra, donde se cumplen las 7 trompetas y se cumplen también las 7 copas. Esto dura 3 años y medio y corresponde al 7º sello. En realidad aquí se cumplieron los 4 primeros sellos, aquí se cumple el 5º, aquí el 6º en la mitad, que es el arrebatamiento de la iglesia, y luego viene el 7º sello, que es la ira de Dios, el cumplimiento de las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira. Este es el 7º sello, y una vez desatado el 7º sello, pues el libro queda abierto. Entonces viene la herencia y viene el reino de los cielos, ya Jesucristo y los escogidos reinando y gobernando con Jesucristo allí, primero por 1000 años y luego por la eternidad. Entonces, volviendo otra vez a la primera línea, a la línea general de toda la Biblia, empezamos con Adán. Entonces, yo he dividido, cualquiera puede dividir esto con los datos que a él le parezcan más importantes. Sin embargo, yo para mi propósito,
para lo que yo explico, yo he dividido la primera línea del tiempo general, la historia desde Adán hasta el final de todos los tiempos, la he dividido bueno, serían 4 periodos importantes. Para mí el primero va desde Adán hasta Isaac, Abraham Isaac, que ocurre o recorre más o menos 2000 años, desde Adán hasta Abraham. Un poco antes por aquí más o menos sucedió el diluvio, por ejemplo, pero yo tomo como referencia para dividirlos en 2000 años cada periodo, tomo desde Adán hasta Abraham e Isaac. Luego desde Abraham e Isaac hasta la venida de Jesucristo hay otros 2000 años, y desde la venida de Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo ocurren los otros 2000 años. Nosotros estamos aquí después de 2024 años después de Jesucristo. Y después de estos 2000 años viene pues el reino de los cielos, donde Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, y los escogidos vamos a reinar con Él. Y luego de eso entramos otra vez a la eternidad. Entonces, esto es la línea del tiempo general, como yo la planteo ahora. Como repito, hay muchos datos que estoy omitiendo porque no es el fin, el propósito en este estudio, pero sí para tener una referencia. ¿Y por qué he puesto esta línea aquí? Porque yo quiero que notemos que 600 años antes de Jesús vivió Daniel. Daniel vivió 600 años antes de Jesús. Y él es el que, por medio de 2 profecías, como repito, la que procede de la estatua o imagen que Nabucodonosor soñó, pues él, mediante esa profecía, Dios le muestra, y él nos habla de 5 reinos. Los primeros 4 reinos, representados por las diferentes partes de la imagen: la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro. Y esos son los 4 primeros reinos que él establece. Y luego dice que hay una piedra que viene del cielo. Esa piedra destruye la imagen, la vuelve polvo, y luego el viento la disipa y no queda rastro de ella. Pero esa piedra se convierte se crece y se extiende y llega a ocupar toda la tierra. Entonces, él habla de estos 5 imperios desde su tiempo, 600 años antes de Cristo, hasta el final de todos los tiempos. ¿Cuáles son esos 5 reinos? La Biblia, Daniel mismo lo dice: el primero es Babilonia, el segundo es el imperio medo-persa, el tercero es el griego, el cuarto es el romano, y el quinto es el reino de los cielos. Esta es la piedra que vino del cielo, destruyó a todos estos otros reinos, y este creció y va a crecer y va a llenar toda la tierra, porque el reino de Jesucristo es sobre todas las naciones de la tierra. No quedará rastro de estos otros 4 reinos. Cuando Cristo venga, reinará sobre todas las naciones de la tierra. Pero Daniel también usa otra profecía. Dios le da otra profecía, otra visión, la de las 4 bestias. Y habla de 4 bestias, y al final habla de que el reino es dado al pueblo de los santos del Altísimo. O sea, es el quinto del reino. ¿Por qué? Porque él en su visión vio que vino uno con semejanza de hombre, que vino en las nubes, que habla de la venida del Señor Jesucristo en la segunda venida aquí, y que viene pues para tomar el reino de los cielos. Entonces se le da, entonces son 5 reinos. El primero lo representa con un león, que es de Babilonia. El tercero lo representa con un oso, que es el imperio medo-persa. El tercero es un leopardo, que es el imperio griego. Y el cuarto, la bestia que aquí ocupa, dice que es una bestia espantosa y terrible. Es más terrible que el leopardo, que el oso y que el león. Daniel no tiene con qué compararla. Es una bestia espantosa y terrible, que no se compara con el animal o la fiera más terrible que hay en la tierra. Entonces solamente la llama así. Dice que tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, que las sobras hollaba o pisoteaba con sus pies, y que tenía 7 cuernos en su cabeza. Entonces es la cuarta bestia. Y después de esto dice que reciben el reino los santos del Altísimo, porque viene Jesucristo y con él tomamos el
el reino, o establecemos el reino de los cielos sobre la tierra. Entonces, esta es la segunda línea del tiempo. En algún momento hemos de hablar más acerca de esto, aunque yo en años pasados he hablado ya acerca de esta línea del tiempo. Nosotros estamos aquí, al final de la cuarta bestia o del cuarto imperio de Daniel. Estamos al final. Jesucristo vino cuando comenzó este imperio final, el de Roma, y esta bestia espantosa y terrible. Estamos al final, pero al final se va a manifestar el rey más horroroso y terrible de todo este imperio, que es el anticristo, que es el último rey gobernante de esta cuarta bestia. A este lo va a destruir Jesucristo y va a establecer el reino de los cielos a continuación. Entonces, esta es la línea de los 5 reinos dada por Daniel. Ahora, nosotros estamos aquí y lo que nos interesa es lo que va a suceder en nuestro tiempo y lo que se viene por delante, porque lo que es historia y es bueno conocerlo, pero no se puede hacer más. Si Jesucristo vino aquí, ya han pasado 2000 años, y estamos esperando el retorno de Jesucristo para que se cumpla el tiempo llamado el fin de este imperio, para que empiece el nuevo imperio, empiece el nuevo siglo. Entonces estamos esperando que venga el reino de los cielos. Entonces esta parte la ampliamos más y la bajamos acá, y tenemos la línea de los 7 sellos, o la línea, como repito, que Jesús la establece, dividiendo el tiempo desde su tiempo hasta el final de todos los tiempos. La divide en 3 periodos importantes. Principio de dolores, que ya vamos 2024 años en este periodo. Luego viene el fin, que dura 7 años. El fin empieza con la manifestación del anticristo y termina con la ira de Dios. Es un periodo muy corto en realidad, solamente 7 años. Imagínense, acá ya han ocurrido 2024 años y posiblemente falten unos 15 a 20 años más. Pero esto dura solamente 7 años. Por eso es que acá en este cuadro no le ponemos, porque es muy corto, pero acá ya le aparece y le ponemos acá. Y en la mitad de esto es la venida de Jesucristo, es a las nubes, es el arrebatamiento de la iglesia. Aquí. Y acá ya es el reino de los cielos, ya es el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Ahora, también en el libro de Apocalipsis capítulo 6 están los 7 sellos. Cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó, y luego que pasó 40 días aquí en la tierra, ascendió y fue ante el trono de Dios. En Apocalipsis 5 se relata lo que sucedió cuando Jesús subió ya inmolado y se presentó delante del Padre. Él tomó del Padre un libro que es el título de propiedad del reino de los cielos. Dios es el dueño de la tierra, Dios es quien la creó, y Dios la creó para vivir Él con sus hijos sobre la tierra. Lastimosamente, por el pecado del hombre, Dios ha permitido que durante estos 6000 años que estamos acá, el hombre se autogobierne. Digo se autogobierne a pesar de que es Satanás el que está detrás de los gobiernos humanos, y es por eso que el mundo está como está y la maldad ha subido tanto. Pero Dios ha dejado. Ahora, el plan de Dios ha sido restaurar otra vez el reino de los cielos sobre la tierra como Él pensaba. Porque Dios, la intención de Dios era que la tierra se llene de hijos de Dios, pero hijos de Dios santos, y Él vivir y morar en la tierra, así como Él se paseaba con Adán y Eva al aire del día, dice la Escritura, en el huerto del Edén. Entonces siempre fue su deseo. Lastimosamente, por el pecado, Él no pudo quedarse y dejó al hombre acá, pero envió a Jesucristo para restaurar el reino de los cielos sobre la tierra. Él vino, Jesús, hace 2000 años. Jesús vino, murió en la cruz y restauró. Escúchenme, por un lado perdonó al hombre, vino a restaurar, a rescatar al hombre, pero también vino a rescatar y a redimir la tierra, porque esta tierra es de Dios. Entonces
cuando Jesucristo murió en la cruz, murió por los hombres para salvar a los escogidos, pero también murió para restaurar el mundo. Por eso es que a la final, después de estos 7 años, a la final, Dios trae otra vez el reino de los cielos a la tierra. Y al final del milenio, hay el juicio final. Y unos irán a la condenación eterna y otros a la vida eterna. Y ya no habrán más pecadores sobre la tierra. Incluso el diablo será lanzado al lago de fuego, y todos los que no están inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, y en la tierra no quedará un solo ser humano pecador, sino que estaremos todos los hijos de Dios sobre esta tierra. Y la Biblia cuenta que después de eso, Dios mismo descenderá del cielo, bajará a la nueva Jerusalén, bajará en su trono, y Él morará con los hombres sobre esta tierra, pero ya una tierra renovada, restaurada, santificada completamente. Porque ese ha sido el plan de Dios. Por eso es que toda la Biblia, la narración, toda la Biblia es justamente establecer el reino de Dios sobre la tierra. Que Dios Padre venga a morar con sus hijos sobre la tierra. El centro, el tema central de toda la Biblia no es la cruz. Yo sé que muchos pueden abrir los ojos por esto que digo, pero no es la cruz. El tema central de la Biblia es el reino de los cielos. Es restituir el reino de Dios sobre la tierra para que Dios Padre pueda morar con sus hijos. La cruz fue el precio que se pagó para que el reino de los cielos sea restaurado sobre la tierra. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz, sube al cielo, toma ese libro, ese título de propiedad, que eso es el libro que tenía el Padre en sus manos, en su diestra, lo toma para poder poseer el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él es digno. ¿Por qué fue digno Jesús? Por lo que había hecho en la cruz del Calvario y por lo que vino y todo lo que hizo en la tierra, y no pecando jamás y viniendo a salvarnos. Entonces Él se subió al Padre y se presentó, y Él fue el único digno de tomar este libro, de heredar el reino de los cielos, que lo hereda Él juntamente con nosotros, porque nosotros estamos en Cristo, y juntamente con Él, por su gracia y misericordia, vamos a reinar con Él. Nosotros por gracia, Jesucristo por dignidad, por derecho, porque Él fue declarado digno, porque Él no pecó jamás, fue justo, fue perfecto, hizo la voluntad del Padre a la perfección. Nunca pecó y nos redimió y hizo sacrificio por nosotros. Por eso Él es digno de recibir el reino, de recibir la herencia, y juntamente con Él vamos a heredar también nosotros. Entonces Jesús toma este libro, pero el libro estaba atado con 7 sellos. O sea, para que pueda poseer, hacer efectiva la herencia, había que desatar los 7 sellos. Entonces creemos que Él desató los primeros 4 sellos el mismo momento en que tomó el libro. Los desató, los primeros 4 sellos ya están desatados. Estos sellos son la iglesia, que es el primer sello, las guerras, el hambre y la mortandad. Estos primeros 4 caballos. ¿Por qué caballos? Porque los caballos eran el medio de transporte más veloz que había en aquella época. Estos 4 caballos han estado recorriendo toda la tierra estos 2000 años. La iglesia, que comenzó con Jesucristo y los 12 apóstoles y luego los 120 en Jerusalén, y luego se extendió, hoy en día ha llegado, después de 2024 años, creo que ha llegado a toda la tierra. Este caballo ha recorrido a toda la tierra llevando el evangelio, pero junto con la iglesia también han recorrido la tierra las guerras, el hambre y la mortandad. Entonces estos 4 caballos han corrido simultáneamente durante estos 2024 años. Por eso es que creemos que ya estos 4 primeros sellos ya están desatados, y estamos ya al final del cumplimiento ya de estos 4 sellos, porque estamos ya esperando a la venida del Señor Jesucristo. El 5.º sello es la manifestación del anticristo. El anticristo viene para 2 cosas, o hace mucho 2 cosas en este periodo corto de 3 años y medio. El primero es dar paz y seguridad al mundo entero. Dios le va a permitir. Dios le dio poder al diablo en algún momento, y el diablo se lo da al anticristo, y van a poner paz y seguridad en el mundo entero. Una paz ficticia, mentirosa, pero
paz a la final para el mundo entero, algo que será muy efímero, pero con eso engañará al mundo entero y el mundo entero se irá detrás de él. Entonces él viene para engañar y también viene para perseguir a la verdadera iglesia, no a los evangélicos ni a los católicos, siempre aclaro eso, ni a los mormones, ni testigos de Jehová, ni adventistas, ni nada, sino viene a perseguir a la verdadera iglesia. Es más, las religiones todas van a ser engañadas, todas van a ser engañadas. Son los cristianos, los creyentes verdaderos, porque la iglesia no es una denominación, no es una religión, la iglesia son personas, individuos que aman a Dios, tienen temor de Dios, que han sido perdonados sus pecados por Jesucristo, pero también han sido muertos al pecado, o sea, han sido quitados sus pecados de sus vidas, tienen vidas de obediencia y temor a Dios, y son personas que han nacido de nuevo con una nueva naturaleza, con la naturaleza de Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta es la verdadera iglesia, y Él va a perseguir a estos cristianos que van a tener que huir de sus iglesias. El anticristo va a ser recibido en las iglesias religiosas, en todas, va a ser recibido, porque va a engañar a tanta gente que está metida en la iglesia, pero que no tienen temor de Dios, que no son verdaderos cristianos. ¿Cómo vas a decir que un adúltero es cristiano? ¿Cómo vas a decir que un fornicario es cristiano? Que una persona que odia, que calumnia, que miente es un cristiano. O sea, yo entiendo que a veces se nos va una mentira, que a veces nos enojamos por ahí, esas cosas sí, pero yo no puedo estar practicando adulterio, practicando fornicación, practicando el robo, practicando la inmundicia, el pecado, y creer que soy cristiano ya porque he hecho una oración de pecador en algún momento, porque me bauticé, aunque todo eso es importante y es necesario, pero no es todo lo que una persona tiene que hacer para ser un verdadero cristiano o un hijo de Dios. Entonces Él viene para perseguir, el anticristo viene para perseguir a los verdaderos cristianos en esta época, que serán perseguidos empezando por la misma gente de su iglesia, por la misma gente con la que supuestamente estamos creyendo en Dios y reuniéndonos en las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, para esas dos cosas viene Él, y luego sucede el arrebatamiento de la iglesia. Aquí no le pongo mayor cosa porque el espacio no me da, pero en la línea de acá sí lo ampliamos, que es el sexto sello. Se cumple cuando la iglesia viene. Está en Apocalipsis capítulo 6. Ahí es el día de la ira de Dios. Ahí viene Jesucristo. Y también está en Mateo 25, desde el 30, me parece, para adelante, 29, 30 para adelante. Dice Jesús: después de la tribulación de aquellos días, de esta tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Allí dice que el sol se pondrá negro, allí dice que la luna se volverá roja, allí dice que las estrellas caerán del cielo. Lo mismo que dice Jesús en Mateo 24, también lo dice el mismo Jesús a través de Juan en Apocalipsis capítulo 6, parece que versículo 12, en el sexto sello. Entonces, esto es la manifestación, la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, el sexto sello, y posteriormente viene el séptimo sello. El séptimo sello es la ira de Dios. Ya la iglesia fue arrebatada, porque la iglesia no está para la ira de Dios. No se confundan, no habla de la ira del anticristo, habla de la ira de Dios, que es muy diferente esto de acá. Esto es espantoso y terrible. Esto es nada comparado con lo que va a hacer Dios sobre la tierra. Ahí vienen esas plagas horrorosas y tremendas que están en las 7 trompetas y en las 7 copas de la ira. Entonces aquí se cumple todo esto. Y finalmente es derrotado el anticristo y todo su reino y todos los reyes de la tierra en la gran batalla final que hay de Armagedón. Y una vez derrotado el anticristo y lanzado al lago de fuego, y también el falso profeta derrotado y lanzados al lago de fuego, entonces, y el diablo aquí es apresado por 1000 años, es mandado al abismo. Entonces Jesucristo establece su reino, un reino ya sin el diablo, sin los demonios y sin ese tipo de cosas. Aquí será un reino de justicia, de paz y de prosperidad. 1000 años. Al final de los 1000 años, el diablo es desatado por un poco de tiempo, engaña otra vez a las naciones, hay una revuelta, otra rebelión, es aplastada de una manera contundente y total por Dios, y a continuación sigue el juicio final, etcétera, etcétera. Entonces el séptimo sello es la ira de Dios, y desatado ya los 7 sellos, pues queda solamente ya la posesión del reino de los cielos,
que es lo que contenía el libro que tenía el Padre en su diestra. Nosotros ya hemos hablado de esto en las últimas semanas. Ahora vamos a hablar sobre este periodo del fin y lo hemos ampliado acá, lo hemos pasado acá. Y hemos dividido en 3 partes importantes este periodo del fin, que tiene 7 años en total, 3 años y medio aquí y 3 años y medio acá. Pero intermedio de estos 2 está esta parte que es el arrebatamiento de la iglesia, como les digo, pero no es solamente el arrebatamiento de la iglesia, también es el sellado de 144,000 israelíes. Son ellos, están ahí hasta los nombres de las tribus. Esto no es la iglesia, además la iglesia ya se va aquí. Entonces se sella estos 144,000 para que se queden durante este tiempo y ser el testimonio de Dios al mundo en aquellos días, para que el mundo vea que Dios sí protege a los suyos. Bueno, Israel, hablaremos de Israel también en un rato más extendido. Y también la iglesia, una vez que es arrebatada, es llevada ante el trono de Dios. Eso está en el capítulo 7 de Apocalipsis. Hay gente que dice que eso es un paréntesis. No es ningún paréntesis. En el 6º sello, la iglesia es arrebatada. Compare los sellos en Apocalipsis 6 con Mateo 24 y 25. Usted se va a dar cuenta que la iglesia es arrebatada en la mitad de esto. Va a tomar, el arrebatamiento en sí es en fracciones de segundos, pero esto de sellar a estos, yo no sé cuánto tiempo tomará. Lo pueden hacer también en segundos Dios, pero no sé. Por el libro de Daniel, por ahí puedo pensar que tendría un plazo de duración, por algunas otras cosas que se dicen que en su momento hemos de estudiar. Podría tomar máximo 75 días, un mes y medio, entre esto y esto, porque la iglesia también es llevada a la presencia de Dios y allí será presentada delante del trono del Señor. Ya daremos más explicación de esto cuando estemos en este lugar, en estos temas. Por ahora nos vamos a centrar en este periodo. Vamos a hablar sobre el anticristo, sobre la bestia, sobre el hombre de pecado, el inicuo, qué sé yo, hay tantos nombres que se le da en la Biblia, que es el mismo, se refiere al anticristo. Él va a ser el tema de nuestras enseñanzas en las próximas semanas y tal vez tomemos algunos meses. Vamos a hablar sobre cómo es su perfil, para poderlo identificar. Nosotros estamos aquí, estamos a punto, esperando ya que empiece el fin, y el fin empieza con la manifestación del anticristo. Así que la iglesia debe estar preparada, debe conocer, debe tener el perfil para identificar a este personaje. Hermanos, por Dios, no nos dejemos llevar por tanta gente que habla a veces por hablar. El anticristo no es ningún personaje. Esto lo vamos a ver más detenidamente en los próximos estudios. Pero el anticristo no es ningún personaje importante de la actualidad. La Biblia dice que es un cuerno pequeño que va a aparecer de un rato para otro. Ahora es incógnito, es un cuerno pequeño, es un personaje no importante por ahora, pero cuando empieza a manifestarse va a crecer de una manera vertiginosa y va a llegar a dominar el mundo. Será de una manera milagrosa, increíble la manera como él va a aparecer y va a crecer y va a engañar al mundo entero y va a tener el poder y el control sobre el mundo entero. Entonces, por ahora no es ninguno de los que están, porque es un cuerno pequeño, es una persona incógnita, es alguien que no es importante todavía. En su momento se va a manifestar y ahí va a crecer y va a ser importante y va a ser el más importante en el mundo entero en aquellos días. Pero por ahora no es. Así que olvídese, no es el Papa, no es Biden, no es Putin, no es Xi Jinping de China, no es ninguno de estos personajes que por ahora son grandes y poderosos. Es un nuevo hombre que va a aparecer de un momento para otro. Por ahora yo entiendo que si creemos que Cristo viene en 15 o 20 años, que empieza ya todo esto, entonces este tipo ya debe estar existiendo, debe ser un niño, debe ser quizá un adolescente. Podríamos pensar, hay cosas que no se pueden asegurar, no se puede ser dogmático, pero sí se puede uno especular un poquito, siempre con el temor de Dios y tratando de no irnos contra la palabra. Pero podría ser que cuando se manifieste tenga una edad más o menos de 30 años, para ser más o menos como Jesús, porque recuerden que el anticristo es la contraparte
o el equivalente en el eje del mal, el equivalente a lo que es en el eje del bien, Jesucristo, el Hijo. Entonces, vamos a hablar sobre él, vamos a ver lo que dice. Quien más detalle nos da acerca del anticristo es Daniel. Juan habla de él, pero solamente en Apocalipsis 13, un solo capítulo. Pero Daniel ocupa varios pasajes en su libro y nos hablan y nos da un perfil de este hombre para que sepamos cómo va a ser, cómo va a actuar, para que cuando aparezca en escena nosotros lo podamos identificar. Porque tenemos que identificarlo, hermanos. Estamos a las puertas. Y antes que venga Jesucristo por la iglesia, porque la iglesia no se va a ir antes del anticristo. Por Dios, vean bien la Biblia, no se va antes del anticristo. La iglesia se va en la mitad. Es probada, pasa por ese tiempo. Los escogidos están aquí. Lea Mateo 24, en la gran tribulación. La gran tribulación, ahí están los escogidos, no los dormidos, los escogidos. Entonces la iglesia va a pasar por aquí. Entonces la iglesia va a ser arrebatada en la mitad de los dos. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de este personaje, para ver cómo es. Como repito, tenemos que identificarlo. Estamos a las puertas. Nosotros tenemos y vamos a pasar por este periodo. Tenemos que conocer el perfil de este hombre para no dejarnos engañar en su momento. Y vamos a ver todo lo que dice Daniel en sus diferentes pasajes. Vamos a ver lo que dice Jesús en Mateo 24, cómo debemos manejarnos en esa época que el anticristo esté gobernando, cuando la abominación desoladora esté en el lugar santo. Entonces, cómo manejarnos en esos días. Tenemos que ver también, y vamos a ver lo que dice Pablo, que también habla algo del anticristo. Y vamos a ver también lo que dice Apocalipsis, lo que dice Juan allá en Apocalipsis capítulo 13. Entonces lo vamos a ir viendo, nos tomaremos el tiempo que nos toque tomarnos para ir hablando sobre este personaje, para que tengamos lo más claro posible este perfil, la idea de quién y cómo es este hombre, para que no seamos engañados en el último tiempo. Entonces esto va a ser, también vamos a hablar un poquito, dentro de todo eso, ¿no? Vamos a hablar acerca de quizá un poquito, como repito, especulando, sin llegar a contradecir la Biblia, cómo va a ser la implantación del 666, de la marca de la bestia. Hemos de hablar también sobre el falso profeta, una segunda bestia que dice Juan en Apocalipsis, el falso profeta. Podría yo adelantarles algo, que el anticristo, creo que el anticristo es un personaje más que religioso, político. Un político egocentrista, ególatra, ¿no? Que esos ya vemos por aquí pequeños anticristos en este tiempo. Ya vemos dictadores, gobernantes ególatras que quieren ser amados, adorados como dioses por sus pueblos, por sus naciones. Pues algo así va a ser, pero magnificado al anticristo, ¿verdad? De una escala mucho más grande que la que hemos visto hasta ahora. Y este tipo va a necesitar alguien que le haga el juego, y ese va a ser el falso profeta. Entonces hay dos bestias, la primera bestia que es el anticristo y la segunda que es el falso profeta, que este sí es religioso. Como repito, la primera bestia para mí es un político ególatra, ¿no? Un político hambriento de poder como usted no tiene idea, y hambriento de gloria como no ha habido otro en toda la historia de la humanidad. Y el falso profeta es el tonto útil, el que le va a hacer el juego, el que le va a ayudar a que él consiga todos estos propósitos. Entonces vamos a hablar de este segundo personaje que sí consideramos que va a ser un personaje religioso, que va a mover a la gente para que crean que el anticristo o la primera bestia es Dios mismo, y que va a buscar milagros y señales para justamente avalar a los que van a ser engañados de que el anticristo es Dios y que lo puedan adorar y que lo alaben. Y como Dios rechaza a todo aquel, o sea, como supuesto Dios, rechaza a todo aquel que no lo quiera adorar. Entonces Dios le va a permitir todo esto durante este tiempo. Y hablaremos también por qué Dios permite que la iglesia pase por esto. Porque hay gente que dice, no, Dios, la iglesia no puede pasar, perdóneme, pero vamos a también hablar
en algún momento por qué Dios permite que la iglesia pase por este periodo. Sabe que hay respuesta bíblica para eso. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas, como digo, y meses. Este periodo de aquí, y he querido ponerle en contexto, pues, en la línea del tiempo, todo lo que estamos viendo, para que tenga sentido. Es que hay que tener una línea del tiempo para poder ubicar las profecías, los acontecimientos. Si no entendemos la línea del tiempo, estamos en el aire, estamos perdidos. Necesitamos establecer estas líneas de tiempo. Y Dios no nos dejó sin estos datos. Como repito, nos dejó, leyendo toda la Biblia, usted puede tranquilamente trazar esta línea, con más datos si usted quiere. Pero esa es la línea del tiempo que está en la Biblia. Uno puede contar los años desde Adán. Adán vivió tantos años, Seth vivió tantos años, etcétera, etcétera. Y usted puede sacar la cuenta y más o menos esto es lo que son 6,000 años hasta aquí, hasta donde estamos nosotros ahora. Y con esta línea del tiempo, nosotros de aquí sacamos la segunda línea del tiempo, que va desde 600 años antes de Cristo con Daniel, hasta el final, la sacamos acá. Y con esta línea de Daniel, desde que Jesucristo vino, cuando empezó el cuarto imperio, desde que Jesucristo vino más que nada, en adelante, pues sacamos la siguiente línea del tiempo, que está dada por Jesucristo mismo, en Mateo 24 y 25, y que está también respaldada por los 7 sellos por Juan en el capítulo número 6 de su libro. Y que en realidad, bueno, y de aquí sacamos esta parte del fin y lo ampliamos acá para poder ir desmenuzando cada vez más lo que la Biblia nos enseña. Y nuestro tema va a ser el anticristo y vamos a desmenuzar un poco lo que Dios permita este tiempo para poder comprenderlo. Y luego seguiremos con esto, y luego con eso, y luego con lo de allá. Y ya acabado esto de aquí, pues ya viene el reino de los cielos. Y todo lo que hemos estudiado tenemos que aprenderlo antes que empiece esto. O sea, tenemos que entrar preparados para esto. No podemos entrar ignorantes, sin entender esto de aquí. Estamos nosotros acá, recuerde que estamos de aquí. O sea, antes del fin, estamos a poquito tiempo, a las puertas ya, de que venga el fin. Entonces nosotros no podemos entrar a este periodo ignorantes. Quizá los que son muy viejos no van a llegar acá. Pienso yo, si es que Cristo viene entre 15 y 20 años, no van a llegar acá. Van a morir antes, pero tienen que morir en Cristo Jesús. Pero los jóvenes, y aún los somos medios viejos como yo, posiblemente lleguemos acá y sí participemos de este tiempo. Recuerde que esto solamente dura 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Eso es todo lo que dura esto de aquí para la iglesia. Entonces, hay que estar apercibidos, hay que estar preparados y el conocimiento es muy importante. Otra cosa que quiero decirles a los cristianos, a los hermanos, es de que el conocer todas esas cosas no debe ser solamente para satisfacer la curiosidad. Porque en el ser humano hay siempre el deseo de conocer el futuro. Pero yo no quisiera que los hermanos de la iglesia sean puros noveleros y curiosos. Lo que queremos es que todo este conocimiento traiga cambio, traiga reflexión en cada creyente. Y que justamente al conocer todas estas cosas se arrepienta, se vuelva a Dios, deje sus malos caminos, se convierta en un verdadero cristiano. Muchos se han convertido a una religión, pero no se han convertido a Dios. Entonces, yo repito una y mil veces, ser evangélico no te garantiza nada, ser católico no te garantiza nada, ser adventista no te garantiza nada. Tú tienes que ser un verdadero cristiano creyente, no solamente de etiqueta, no solamente de nombre. Tú tienes que estar practicando la verdad, practicando el temor de Dios en tu vida, manteniendo el temor de Dios en tu vida. Con la fe en Jesucristo, escúchame, con esa fe en Jesucristo de que has sido perdonado de tus pecados, pero al mismo tiempo teniendo fe en Jesucristo para ser limpiado del pecado, porque no es lo mismo ser perdonado que ser limpiado del pecado. Una madre perdona a su hijo de que se ensució en el barro, en el lodo, pero luego lo limpia, pues le quita la suciedad.
Entonces, lo mismo es con Dios. El que se arrepiente viene y le pide perdón por lo que ya se ensució. Pero además le pide a Dios que le limpie, que le lave, que le quite el pecado para no seguir practicando el pecado. Como dice Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no pequemos más. O sea, yo sé que estamos en un proceso, pero tiene que haber santidad, tiene que haber un cambio, tienes que estar en el camino de la perfección y de la santidad. No me digas que alguien que está practicando adulterio, fornicación, chismes, calumnias, odios, falta de perdón, que lo practica porque no cambia, sigue en lo mismo y lo mismo. No me digas que esa persona es un hijo de Dios. Es un evangélico, es un religioso, pero no es un hijo de Dios. Dios no viene por una religión, no viene por una denominación, no viene por evangélicos, católicos, mormones, ni pentecostales, ni bautistas, ni nada. Él viene por individuos, por personas que se han convertido de corazón a Él y están andando en su voluntad. Recuerda que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en ese camino estamos, tratando de hacer la voluntad de Dios. Así que no se pierdan las clases. Que el Señor les bendiga y seguimos hablando. Bendiciones.